Hola, colegas a todos. Siguiendo con el programa de exposición de nuestro desarrollo profesional, corresponde hoy día a la exposición de nuestro amigo y colega geógrafo Jorge Cuche Carvajal. El tema es desarrollo de la geografía profesional en el desarrollo minero. Jorge Cuche Carvajal es director en minería, es geógrafo en la Universidad de Chile y ha realizado funciones como supervisor de medio ambiente y como inspector inscrito en el Servicio Nacional de Geología y Minería. Posteriormente le corresponde, ¿no es cierto?, hacer la presentación. Adelante, Jorge. En gestión de sustentabilidad en proyectos mineros en Antofagasta, Atacama, Valparaíso y Aysén. Esto fue entre 1991 y 2015. Siempre me tocó ser un poco el embajador de medio ambiente de la empresa ante las autoridades sectoriales. Entonces coordinaba con ellos los detalles de cómo se obtenían los permisos, la relación con la comunidad y con la autoridad cooperativa, que en este caso era la gerencia de ingeniería. Pude participar en todos los programas de capacitación y entrenamiento en prevención de riesgo, de manera que nosotros teníamos muy buena instrucción, recuerdo, a cómo desarrollar manuales de capacitación y buenas prácticas ambientales, porque eso en el aspecto ya estaban bastante adelantados. Que uno pudo participar en esa capacitación y en ese entrenamiento. Esta era la función que uno cumplía, independiente de la profesión, porque podía uno compartir esta función con personas que eran ingenieros de mina o que eran de alguna especialidad médica o de algunas especialidades de ingeniería y especialmente de prevención de riesgos. De manera que uno tenía la gran ventaja de que todos los temas de relación con el medio ambiente, además, como experiencia principal, uno participaba en la selección de los contratistas y los proveedores. Ahora, lo más novedoso fue la gestión medio ambiente respecto a la ISO 14000 y a la ISO 9000. Internacionalmente era muy importante, era un prestigio mucho más reconocido de lo que podía ser en Chile. En Chile, la ISO 14000 y la ISO 9000 las ignoraban. Podían existir los textos, el Instituto Nacional de Normalización, pero la aplicación estaba muy atrasada. De manera que esta certificación a uno le daba una comprensión todavía mejor de todos los elementos del medio ambiente. En ese aspecto, en las conversaciones que uno tenía con las autoridades nacionales, nunca se referían a la ISO 14000. Si uno hablaba con gente del Ministerio de Obras Públicas, para nosotros está el Código de Agua y, y nada más. Pues si hablábamos con el Ministerio de Salud, el Código Sanitario. De manera que no podíamos lucir como un buen desempeño la certificación que había en ISO 14000, ISO 9000. Pero a uno le daba una comprensión de la coherencia que tenía todo el sistema. Otra de las cosas que fue totalmente comprensible para un geógrafo, aunque tal vez inédito, era todo la negociación de las servidumbres. Servidumbres para líneas eléctricas y para tuberías de agua de uso industrial. Una de las razones por que me contrataron en esta minera es porque la persona que me llevó sabía de mi experiencia en el campo y lo primero que tenía que hacer la compañía minera era tener que pedir una servidumbre a los agricultores y era indispensable para que las servidumbres tuvieran que ejecutarse, porque no es autónoma 100% la mina, tiene sus conexiones para el abastecimiento de agua y el abastecimiento de energía eléctrica. Ese enfoque integrador le permitió a uno entender desde muy temprano los pasivos ambientales y las áreas de sacrificio.
y era indispensable para que las servidumbres tuvieran que ejecutarse, porque no es autónoma. Bueno, respecto de los permisos más relevantes para la minería, está el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental, ya sea una estudio o una DIA. Respecto de minería, el Servicio Nacional de Geología y Minería tenía que ser el ente, la autoridad reguladora para los polvorines, el uso y manejo de explosivos. Y cosa muy importante era la autorización de construcción y operación de depósitos de relave. El proyecto Plan de Cierre de Faena y Minera fue muy posterior, todavía no se ponía de moda, pero sí el proyecto de construcción y operación de depósitos de relave era clave la parte del Ministerio de Pública, tanto para los depósitos de relave como para los derechos de agua subterránea. El otro asunto era la regularización y defensa de cauces naturales. Respecto al monitoreo de consumo, había un flujómetros que eran constantemente verificados por la autoridad. Y el otro tema importante de cambio de punto de captación nunca se llevó a efecto. El otro ministerio importante, el Ministerio de Salud, hay toda una norma que se refiere a las materias que requieren autorización sanitaria expresa. Y el manejo de residuos industriales y construcción de relleno sanitario. O sea, la mina tenía su propio relleno sanitario, de manera que no iba a cargar de residuos a ningún vertedero que hubiera cerca, los cuales en ese tiempo, en la década del 90, otro ministerio importante era el Ministerio de Agricultura, porque estaba muy pendiente de todo lo que fuera el ingreso de madera de embalaje proveniente del exterior. Se había demostrado que muchas pestes, Chile como país aislado, estaba libre de muchas pestes, de muchos insectos, pero con la madera de embalaje, si acaso no había sido tratada térmicamente en forma adecuada, se producía el riesgo de una invasión de cualquier bicho. De manera que en ese aspecto el SAC podía ingresar el día que quisiera y a la hora que quisiera a verificar la madera de embalaje. Además que ya lo hacía en el puerto. Además tenía el cambio de uso de suelo, que era una cosa bien complicada en esos tiempos porque no había mucha experiencia en eso, en directa relación con la Dirección de Obras Municipales de cada municipalidad. O sea, el Ministerio de Vivienda le da ahora una orientación a las direcciones de obras municipales de cada municipalidad. Y una situación mixta entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo es lo que le exige el Ministerio de Salud respecto a la calificación de las instalaciones industriales y de bodegaje. Otras actividades importantes del Ministerio de la Pública era la la Dirección de Vialidad, que tiene competencia muy fuerte en la construcción de caminos y vías de acceso. O sea, cualquier acceso a la carretera, y sobre todo si venía una secuencia de camiones, porque todo el concentrado se transportaba. Y otro permiso que requerían era el paralelismo que se requería entre caminos públicos, líneas eléctricas y tuberías. También los atraviesos. Ahora, el Ministerio de Energía, en esos tiempos, todavía no estaba la Superintendencia de Electricidad y Combustible en el Ministerio de Energía, estaba en el Ministerio de Economía. Pero el Ministerio de Energía, tiene ahora la declaración de instalaciones de electricidad, gas y combustibles líquidos. O sea, toda instalación de este tipo tenía que pasar por aprobación del SEC, Superintendencia de Electricidad y Combustible. Y respecto a las fuentes radioactivas, había que tener un búnker de almacenamiento
y un control bastante riguroso de todo lo que eran las fuentes radioactivas. Eso es lo que se puede decir respecto de la relación con la minería. Bueno, Jorge, yo creo que enfocaste el estudio de buena forma. Jorge habló al final de cuál era el rol, de su rol como geógrafo en la minería, pero en algún minuto él habló del criterio geográfico y eso me llamó la atención. O sea, cómo Jorge podría ver lo que es el ente diferenciador en este denominado criterio geográfico que de alguna manera nos da una impronta de qué es lo que es la labor profesional del geógrafo en la minería? Eso me gustaría que quizá pudiera responder Jorge. Bueno, este es un tema que da para largo porque cada uno tiene su propia experiencia y es siempre bien específica. O sea, el criterio geográfico es que uno por eso yo incorporaba justamente lo que iba a decir, el reconocimiento a los maestros que tuvimos, a los profesores que tuvimos, que nos dieron la ocasión de entender mejor cuál era el rol de los geógrafos. Para uno era simple. Ahora lo importante para demás profesiones era que ellos no entendían las cosas relacionadas con los recursos de la naturaleza. Los temas del agua lo entendía un abogado, pero desde un punto de vista legal, o un ingeniero desde un punto de vista de ingeniería, o desde el punto de vista de la perforación misma para hacer un sondaje, pero del contexto o de la relación que había con los demás elementos, ahí faltaba justamente el personaje que hiciera de conector, que conectara, digamos, los diferentes elementos. No sé si eso va un poco por el lado de que queda tranquila tu inquietud, o queda clara. No, queda clara porque ahí como un ente articulador de lo que ocurre en la naturaleza versus, en este caso, un método de producción que sería el minero. O sea, me queda. Claro, uno tenía la categoría de supervisor, pero en la función específica de uno era, por contrato, coordinador de asuntos ambientales. Eh, ya estamos terminando, entonces nos queda solamente la despedida. Y, así que con esto nos estamos despidiendo y vamos a seguir adelante respecto. Y siempre manteniendo, ¿no es cierto?, la comunicación respecto a lo que estamos haciendo.